Listo. Bueno, compañeros y compañeras, ya inició la grabación, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Les cuento, ya vamos viendo rápidamente nuestro curso sobre seguridad social integral. Ya ustedes comenzaron el día de ayer, sí, ayer martes, el módulo 7, que es el último de los módulos referidos a los temas pensionales. A partir de la próxima semana vamos a analizar sistema de salud y un poco más adelante sistema de riesgos laborales. Como han podido ver, el enfoque en estos 7 módulos que hemos abordado ya ha sido el tema de las pensiones desde una perspectiva prestacional y desde una perspectiva de cubrimiento de una contingencia, ¿sí? Vejez, invalidez, y ahorita estamos con sobrevivencia, que es la protección a la contingencia muerte, no desde el entendido de que la persona no va a fallecer, sino que en caso de fallecer, el sistema va a proteger a las personas del núcleo familiar que dependían de la persona. Y bueno, digamos, ese es un tema que ustedes podrán profundizar un poco más. Esta semana yo voy a hacer un pequeño abrebocas al final de la charla para, digamos, encaminarlos un poco en los conceptos, pero la intención, la idea principal que tengo con esta segunda clase en tiempo real es que podamos puntualizar varios conceptos que ya trabajamos, pero en especial los conceptos referidos a las liquidaciones de pensiones, que termina siendo uno de los elementos más importantes del análisis de los últimos 4 módulos quizá. Entonces quiero como, perdón, puntualizar un poco en eso y al mismo tiempo ir recordando ideas claves para que ustedes refuercen ese conocimiento que ya tienen porque, digamos, ya han estudiado esos materiales que tenemos a disposición en el curso y han realizado las actividades. Y bueno, a propósito, compañeros y compañeras, les aclaro, esto pues para que quede aquí como constancia, no he podido finalizar la calificación de las actividades, pero espero que para el día de mañana ya todo lo que está pendiente de calificarse esté calificado. Entonces les cuento para que no se preocupen por eso. Yo ya empecé a revisar sus avances y he revisado pues varias cosas que ustedes han hecho y de hecho pues he visto muy buen desarrollo en términos generales. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a utilizar de fondo una presentación que va a tener la misma estructura, el mismo diseño de la presentación que hicimos inicialmente en nuestro primer encuentro virtual o en tiempo real, y ustedes pueden simplemente adicionarlas para conservar al final un material adicional de estudio que les sirva para puntualizar algunos conceptos. Cada vez más, noten ustedes, vamos ahondando en ideas prácticas para analizar casos concretos, porque repito, la seguridad social se puede aprender así, no es tan difícil, digamos, no es imposible de manejar, y el análisis de casos concretos es realmente lo que enriquece el estudio de este tema tan importante. ¿Listo? Entonces, voy a comenzar hablando de el cálculo de las pensiones en general, ¿sí? Recuerden, creo que sobre esto hice mucho énfasis en la primera clase y bueno, en general el material es muy enfático al respecto. Solamente puede haber una pensión cuando exista la contingencia. Antes de que la contingencia ocurra, es imposible que hablemos de pensión. Si yo no he llegado a la edad de vejez, no puedo pensar en pensión de vejez. Si no soy inválido, no tengo la condición de invalidez, no puedo pensar en pensión de invalidez. Y digamos ahora, de cara a esta nueva pensión, pues si no hay un fallecido, no tenemos por qué pensar en pensión de sobrevivencia. Pero además de la contingencia, existe un requisito adicional que en el régimen de prima media y en las pensiones de invalidez y vejez siempre es un tema de densidad de semanas, y pues en el régimen de ahorro individual es un tema de semanas si es garantía de pensión mínima, o es un tema netamente de ahorro si es pensión por ahorro, realmente ni siquiera hay una edad mínima de pensión. Sin embargo, hay un concepto general que subyace a todo el cálculo pensional, y es el concepto del IBL. Miren, nosotros hemos estado haciendo algunos ejercicios. Este módulo que finalizó el lunes tenía un ejercicio de liquidación de pensión de invalidez, y pues en la medida que ustedes vayan encontrando casos, muy probablemente
los casos se puedan referir a la liquidación de una pensión, porque eso es demasiado frecuente. Sin embargo, lo que nosotros hacemos cuando liquidamos es simplemente identificar un porcentaje. Ese porcentaje se lo vamos a aplicar al IBL. No estamos liquidando IBL. Yo les voy a comentar, grosso modo, cómo se hace esa liquidación, pero sí les advierto que es una liquidación bastante compleja y que exige cierto manejo de, bueno, no es propiamente matemática financiera, pero sí es un conocimiento mínimo de cálculos actuariales. El IBL es el ingreso base de liquidación. Nosotros cuando liquidamos el IBL, que repito, no lo hemos estado haciendo, no lo vamos a hacer, es mucho más complejo, encontramos una cifra líquida de dinero. Entonces, por ejemplo, decimos el IBL son 3 millones de pesos. ¿Sí? Para llegar a esa cifra, nosotros tenemos que hacer un promedio, pero no es un promedio cualquiera, es un promedio actualizado. ¿Qué quiere decir un promedio actualizado? Tenemos que coger los valores pasados con base en los cuales se cotizó y traerlos a valores presentes con una fórmula que es financiera que se establece IPC final sobre IPC inicial, eso es una división y eso nos da un factor de conversión, un número que multiplicamos por el valor pasado y así, digamos, lo traemos a valores presentes. Eso en sí puede sonar un poquito complejo, no es muy difícil, pero sí tiene su complicación. El verdadero problema es que eso hay que hacerlo muchas veces, porque el promedio al que nos referimos puede ser el promedio de los últimos 10 años cotizados, es decir, 120 meses anteriores a las pensiones, sobre todo cuando hablamos de pensión de vejez, o el promedio de toda la vida laboral. Y entonces, si tenemos a una persona que cotizó 30 años, tendremos que hacer 360 veces esa actualización porque eso se hace mes por mes. Porque el DANE certifica las variaciones del IPC mes por mes, ¿sí? Entonces, eso simplemente lo quiero aclarar porque de pronto algunos se podrán preguntar de dónde sacamos las cifras, o sea, a qué le aplicamos al porcentaje. El porcentaje se lo aplicamos al IBL, que es precisamente este promedio. En los casos de invalidez y en algunos casos de sobrevivencia, puede ocurrir que la persona no haya cotizado 10 años. Supóngase que la persona quedó inválida después de trabajar 2 o 3 años o que falleció siendo joven después de trabajar 2 o 3 años. En esos casos se promedia toda la vida laboral, que va a ser menos tiempo, pero el promedio se hace igual. Se coge la base de cotización y se actualiza. Y al final se suman y se dividen todas para poder hacer un promedio actualizado, digámoslo así. ¿Listo? Ahora bien, eso, repito, se puede hacer, pero tiene sus complicaciones. En estos cursos es muy difícil profundizar en eso porque tenemos que entrar en un tema de cálculo actuarial y es difícil. Sin embargo, quien quiera profundizar es fácil en la medida que practique. Yo simplemente les explico un poco los parámetros. Si quieren saber un poco más al respecto, me pueden hacer consultas que yo con mucho gusto los oriento sobre cómo se hace esto. Lo que sí nosotros estamos aprendiendo a hacer y de hecho trabajamos en varios módulos es el tema de encontrar verdaderamente el porcentaje. Vamos a analizar cómo se liquidan las pensiones y lo vamos a hacer en el orden que hemos visto los temas. Primero vamos a ver pensión de vejez en el régimen de prima media, es decir, artículo 34 de la ley 100, lo que denominamos tasa de reemplazo o que de cariño podemos denominar la fórmula de la R, que ya todos y todas aplicaron en un ejercicio anterior. En esta fórmula, nosotros lo que vamos a hacer es pagar dos cosas distintas. Vamos a pagar las semanas mínimas requeridas, que en este caso son 1.300, y digamos que cuando esas semanas mínimas requeridas se cotizan, ya eso da derecho a que apliquemos la fórmula, porque antes de eso no hay pensión. Obviamente hay que tener la edad. Pero si además de las semanas mínimas requeridas, que son 1.300, hay semanas adicionales, por cada 50 semanas completas vamos a pagar un 1.5 adicional. Entonces, la pensión de vejez en el régimen de prima media
se compone de la sumatoria de la fórmula de la R por las primeras 1300 semanas más los porcentajes adicionales por cada grupo de 50 semanas completas. Hago el énfasis en esto de que sean completas porque cuando realizamos este ejercicio, algunas personas dividieron las semanas excedentes entre 50 y pusieron número y decimal. Ojo, si el afiliado tiene 1349 semanas, no podemos sumar este porcentaje adicional. Puede sonar injusto, pero la ley solo da el porcentaje si se cumplen las 50 semanas, no se da de manera proporcional. Entonces quiero hacer ese énfasis para recordarles la importancia de solo contar grupos de 50 semanas completas, no podemos contar menos, ¿listo? Cuando aplicamos la fórmula de la R, nosotros tenemos dos valores que nunca cambian, este y este. 65.5 y 0.5 siempre son iguales. El factor que nos cambia es la S, ¿sí? Y aquí quiero llamar la atención, no porque lo hayan hecho mal, pues ni más faltaba, sino porque esto vale la pena tenerlo en cuenta. La S en esta fórmula hace que a mayor nivel de ingresos, menor resultado de la R, ¿sí? Como esto es una resta, ¿sí? Esto es una resta, si la S me da 10, si yo me gano 10 salarios mínimos, si el IBL tiene 10 salarios mínimos, yo voy a empezar restando 5. Entonces voy a empezar con un 60.5%. Pero si yo me gano 2 salarios mínimos, yo voy a empezar restando 1. Entonces empiezo con 64.5. Esta claridad se las hago porque a veces hay personas que creen que entre más alta la S mejor y es todo lo contrario. Mientras más alta la S, más, digamos, es un poco más perjudicial para el afiliado porque menor porcentaje va a tener de base. Listo. ¿Queda claro eso, compañeros y compañeras? Completamente claro. Queda claro. No les había hecho esta precisión, muchachos, si tienen, y muchachas, si tienen alguna duda, me levantan la mano. Yo estoy aquí constantemente mirando si hay preguntas o en el chat también me pueden escribir para que vamos resolviendo las dudas como hicimos en la ocasión anterior. Aquí tengan en cuenta también lo siguiente. ¿Cuántas semanas adicionales se pueden sumar? Miren, la ley dice 50 semanas igual 1.5%, pero no dice cuál es el límite. El límite real es llegar al 80% del ingreso. Entonces, si yo empiezo con el 60%, porque tengo 11 salarios, por decir algo, yo podría adicionar un total de 20%, ¿sí? Y para llegar al 20% tengo que tener, no sé, casi tengo que tener poco más de 800 semanas cotizadas adicionales a las 1300. Aquí les hago una claridad y es que Colpensiones internamente solo reconoce hasta 500 semanas adicionales. Eso no está en la ley. Excúsenme los numeritos tan feos, yo ahorita borro esto para que quede más decente, pero es para reforzar la idea. Hasta 500 semanas adicionales. ¿Qué es lo que ocurre? Antes de la ley 100, el decreto 758 del 90 sí establecía que solo se podían sumar porcentajes adicionales por 500 semanas más, pero eso ya no existe. Hoy no hay un límite distinto al 80. Entonces, si se encuentra en un caso de pensión en el que la persona quedó con menos del 80%, pero tenía más de 500 semanas adicionales, o sea, 550, 600, etcétera, revisen si le sumaron todo el porcentaje, porque normalmente Colpensiones llega a las 500 y deja de sumar esto. Si eso ocurre, ¿qué podemos hacer? Podemos demandar y un juez de la República va a ordenar la reliquidación pensional porque la ley 100 no pone límite de 500 semanas. Eso es, digámoslo así, doctrina de Colpensiones. Yo suelo reconocer que Colpensiones generalmente liquida los IBLs bien, porque yo he revisado muchos IBLs y generalmente están bien liquidados. El sistema que Colpensiones tiene es un buen sistema para eso. También hay casos en los que no, pero son la minoría. Sin embargo, en este punto concreto, yo sí reconozco que Colpensiones la embarra, lo hace mal, porque la ley no establece ese límite. ¿Listo?
para que tengan eso en cuenta. Y finalmente, dentro de esta fórmula, para reforzar un poco las ideas, tengan en cuenta que la S corresponde al número de salarios mínimos del momento en el que vamos a liquidar la pensión. Si la pensión se tuvo que conceder hace 2 años y apenas la estamos liquidando hoy, tenemos que dividir el IBL en el salario mínimo de hace 2 años, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todo este tiempo? Pues puede que sea retroactivo, pero adicionalmente puede que paguemos un interés moratorio por no pagar la pensión a tiempo. Digamos que con eso podemos puntualizar las ideas sobre la liquidación de la pensión de vejez en el régimen de prima media. Listo. Voy a pasar a lo siguiente. Dentro de la pensión de vejez en el régimen de prima media, nosotros analizamos en el módulo cuarto que hay 3 pensiones de vejez distintas o adicionales a la que contiene el artículo 33. Es decir, por norma general la pensión de vejez es 62 años hombres, 57 años mujeres, más 1.300 semanas cotizadas. Pero existen 3 casos adicionales. El de la madre o padre cabeza de familia de un hijo inválido, que en este caso nosotros vamos a liquidar la pensión cuando esa persona cumpla las 1.300 semanas, se vaya a dedicar al cuidado del hijo, es decir, no vaya a trabajar y tenga la condición de cabeza de familia. Se suprime el requisito de la edad, pero aquí vamos a liquidar la pensión igual. Por las 1.300 semanas aplicamos la fórmula de la R y por cada 50 semanas adicionales sumamos porcentaje. Tenemos en segundo lugar la pensión de vejez por deficiencia. Recuerden que deficiencia es distinto a invalidez. Cuando una persona tiene pérdida de la capacidad laboral, en principio se supone todos nacemos con el 100% de capacidad laboral. A medida que nos vamos desgastando, que nos ocurren accidentes o enfermedades que nos dejan secuelas, podemos ir perdiendo esa capacidad laboral. Cuando yo pierdo capacidad laboral, una parte de la capacidad laboral, básicamente la mitad, es lo corpóreo, mis órganos, mis músculos, mis huesos, ¿cierto? Lo que se ve en el cuerpo físico o lo que se ve en mi psiquis, es decir, mi capacidad mental propiamente dicha. Eso se llama deficiencia. Entonces, la deficiencia de una persona puede ser en total hasta el 50%, porque el 20% adicional va a ser minusvalía, que son las afectaciones de la persona a nivel social o familiar, y el otro 30% va a ser discapacidad, que son digamos, las dificultades que la persona va a tener para desarrollar ciertas actividades de la vida. Cuando hablamos de la pensión de vejez por deficiencia, se necesita tener la mitad de la deficiencia posible. Entonces, como la deficiencia posible son 50, se necesita tener al menos 25 puntos de deficiencia en pérdida de la capacidad laboral. Cuando eso ocurre, la persona solo necesita 1.000 semanas y 55 años para pensionarse, pero a pesar de que son menos semanas, aquí también aplicamos la fórmula de la R. Aplicamos la fórmula de la R por las primeras 1.000 semanas y por cada 50 semanas completas adicionales pagamos 1.5%. Finalmente, vimos que existen unas pensiones de alto riesgo, que son las del decreto 2090 del 2003. Estas pensiones se pueden adquirir si usted trabaja en esas actividades de alto riesgo, que son 7. Hay un tema que tiene que ver con minería en socavones, trabajo con material cancerígeno debidamente pues, certificado que es cancerígeno, altas temperaturas, etcétera, etcétera. Si usted trabaja, presta sus servicios en esas actividades, usted se puede pensionar un poquito antes, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. La primera, que por lo menos haya cotizado 700 semanas en el alto riesgo. ¿Qué significa cotizar en el alto riesgo? Todas las personas cotizan a pensiones el 16%, pero las personas que cotizan al alto riesgo cotizan el 26%. Hay un 10% adicional que lo paga la empresa, el empleador. Al trabajador normalmente le sacan el 4% de su salario, entonces para el alto riesgo le siguen sacando el mismo 4%.
el empleador ya no aporta el 12, sino el 22. De las 1.300, por lo menos 700 semanas tienen que estar cotizadas en alto riesgo y eso lo que permite es que la persona se pensione a menor edad. Ahora, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, que son las mismas 1.300, cotizadas bajo el mismo alto riesgo, la edad disminuye. Entonces, una persona se puede terminar pensionando a los 50 años en el alto riesgo. ¿Listo? Sin embargo, es decir, aquí lo que hace especial la pensión es el tema de la edad. Sin embargo, la liquidación es la misma. Por las primeras 1.300 semanas, fórmula de la R, y si hay semanas, grupos completos de 50, 1.5% por cada uno de esos grupos de 50 semanas. Es decir, en todos los casos de prima media, la pensión la vamos a liquidar de la misma manera. ¿Listo? ¿Les queda claro eso, compañeros y compañeras? Sí, señor, claro, más claro no canta un gallo. Sí, Bueno, profe, considero que ese punto ha sido muy claro. Sin embargo, en este momento me causa mucha curiosidad el tema de la segunda pensión que tratamos y es la que es por deficiencia. Porque es que sí, en realidad es un tema, en mi caso, es nuevo porque es un concepto que nunca en realidad había tratado. Por lo general siempre hablaba era de pérdida de capacidad laboral e invalidez como unos conceptos que eran iguales. Por ejemplo, la deficiencia yo entendía que era un concepto de invalidez igual. Es decir, creía que todos esos conceptos eran parecidos o tenían los mismos efectos. Sin embargo, en este momento tengo unas dudas sobre ese punto. Entonces, porque usted me acaba de comentar ahora que son 30% por invalidez, creo 20 por minusvalidez y 50% de deficiencia. sí. Entonces, si podría, digamos, que aclarar un poquito sobre este asunto o volver a repetir, digamos que para tener mayor claridad, Listo, mira. si es posible. Sí, no hay ningún problema. Mira, la capacidad de una persona puede llegar máximo a 100. Listo. De ese 100, 50 puntos son deficiencia, 20 puntos son minusvalía y 30 puntos son discapacidad. Ojo, discapacidad en términos de la ley, porque digamos la discapacidad puede ser otra cosa. Cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, podemos estar hablando de personas que no necesariamente tienen una pérdida de la capacidad laboral calificada. Son dos conceptos distintos. Entonces, cuando uno mira un dictamen de pérdida de la capacidad laboral, el dictamen trae varios números y siempre va a tener un número por deficiencia, un número por minusvalía y un número por discapacidad. Ninguna persona viva puede tener el 100% de pérdida de la capacidad laboral. Solo los muertos tienen un 100% de pérdida. Entonces, si la persona está viva, va a haber alguna de esas cifras que no esté completa. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hago la claridad, muchachos? Porque a veces hay algunos autores que le dicen a esto pensión de vejez por invalidez, pero si ustedes leen la norma habla de deficiencia y son dos conceptos diferentes. Entonces, vamos a suponer que yo tengo el dictamen de la capacidad laboral de Pedro Pérez y a Pedro Pérez le calificaron un 40% de pérdida, pero yo reviso y dentro del 40% hay 26 puntos de discapacidad, 8 puntos perdón, 26 puntos de deficiencia, 8 puntos de discapacidad y 6 puntos de minusvalía, ¿cierto? En total ese señor no es inválido porque no ha sumado el 50 por lo menos, pero ese señor sí tiene más de la mitad de la deficiencia, porque la deficiencia máxima posible son 50 y él tiene 26, o sea, tiene más de la mitad. Entonces, en ese caso, a pesar de que él no es inválido, se le habilita esta posibilidad, ¿sí? Como el compañero lo menciona, muchachos y muchachas, esta es una pensión que mucha gente no conoce. Y hay personas que pueden estar en esta situación y todavía están esperando la edad para pensionarse a los 62, si son hombres, o a los 57, si son mujeres. En este caso se pensionan con menos semanas y con menos edad, hombres y mujeres, porque son solo 55 años. Dime, compañero, si te quedó claro. Sí, claro, por eso me quedó extremadamente claro. Muchísimas gracias porque es que es un tema que en realidad nunca lo habían abordado con la claridad que usted lo ha hecho y me quedó extremadamente claro.
Muchísimas gracias. Listo, compañero, me alegra, con mucho gusto. Cualquier duda, ya saben, vamos a estarlas analizando aquí, porque la idea es precisamente que vamos reforzando estos conceptos. Entonces, miren esto, muchachos. En prima media, que es Colpensiones, tenemos unas fórmulas y yo con antelación, a mí me pueden faltar 30 años para pensionarme hoy, pero yo desde ya soy capaz de más o menos medir de cuánto va a ser mi pensión, porque yo puedo hacer una proyección de qué ingresos voy a tener y digamos cuántas semanas puedo alcanzar a cotizar. Por eso el régimen de prima media, aquí le falta un pedacito al nombre, se llama régimen de prima media con prestación definida, porque antes de pensionarse yo puedo calcular cuánto va a valer. Ahora, en el régimen de ahorro individual, la prestación no se puede calcular previamente. Por eso, muchachos, yo no sé si se lo preguntaron, pero por eso no vimos cómo se liquida la pensión en el RAIS, porque es imposible determinar una fórmula. Para liquidar la pensión en el RAIS hay que tener en cuenta 4 factores. Y cuando les digo tener en cuenta, es que hay que hacer una sumatoria, hay que meter esos 4 factores en una bolsa y sacar de ellos una solución para el caso concreto. ¿Cuáles son esos 4 factores? Primero, la edad en la que la persona se quiere pensionar. Porque en el RAIS no hay edad de pensión, eso es verdad. Pero si usted se quiere pensionar muy joven, necesita mucha plata. Entonces, a menor edad de pensión, mayor cantidad de capital se necesita. Si yo me quiero pensionar a los 65 años, voy a necesitar mucha menos plata que alguien que se quiera pensionar a los 50. Listo. Segundo, hay que tener en cuenta la expectativa de vida. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, en Colombia, los hombres viven menos que las mujeres. En condiciones normales, en vida urbana, perdón, en capitales y en ciudades pequeñas, grandes y medianas, los hombres tienen una expectativa de vida de 78 años y las mujeres una expectativa de vida de 82. Entonces, si somos hombres o si somos mujeres, eso va a afectar el cálculo. A las Profe, mujeres, me repite, perdón, me repite, porfa, que se escuchó entrecortado ahí la data de la los hombres, edad, ¿cuánto es? 78 hombres y 82 mujeres. Ok, gracias. Eso está en la resolución 1555 del 2010 de la Superfinanciera. Tengan en cuenta que hay una resolución, creo que la resolución 1011, si mal no estoy, del 2014, que también habla de otra expectativa de vida, pero esa resolución del 2014 funciona solo para los BEPS, beneficios económicos periódicos. Para todo lo demás aplica la 1555. Y en esa resolución del 2014 las expectativas de vida siguen siendo las mismas, 78, 82. Hay una pequeña variación en población rural, pero bueno, es una edad muy similar. Entonces, vamos a suponer que hay 2 personas que se quieren pensionar a los 60 años de edad, pero una de esas personas es hombre y la otra es mujer. Al hombre le van a hacer un cálculo de 18 años de duración de la pensión porque es lo que se espera que va a vivir. Si vive más, pues no hay problema, el sistema tiene que correr con esa diferencia, pero a la mujer le van a calcular no 18, sino 22, porque ya vive hasta los 82, es lo que se espera que viva. En este caso, la expectativa de vida juega en relación con la edad en la que se quiere pensionar la persona, ¿sí? Porque no estoy diciendo que las mujeres se tengan que pensionar después de los hombres, pero en el RAIS suman ese tiempo. Y eso, digamos, hace que se necesite más plata o menos, y dependiendo de la plata que se tenga, pues va a ser el valor de la mesada que se va a adquirir. Tercero, y esto tiene que jugar con los 2 factores anteriores, los posibles sobrevivientes. Entonces, ustedes están viendo ahorita pensión de sobrevivencia. Y en pensión de sobrevivencia van a ver que hay ciertas personas que pueden sobrevivir o supervivir al fallecido. La cónyuge o el cónyuge, el compañero o la compañera permanente, los hijos, los padres en ciertas condiciones. Si yo soy un hombre que tengo 60 años y me quiero pensionar y soy soltero y no tengo hijos, a mí me van a pedir una cantidad menor de recursos porque yo cuando cumpla los 78, digamos, ya estoy cumpliendo mi expectativa de vida, entonces no, la pensión no va a durar más allá de que yo me muera.
Pero si yo tengo los mismos 60 años, me casé con una mujer que tiene 20, porque nadie prohíbe eso en Colombia, yo a los 60 me puedo casar con una mujer de 20 años, y acabamos de tener un hijo, ¿sí? Que tiene un año, a mí me van a contar los 18 años de mi expectativa de vida más los 62 años de expectativa de vida que tiene mi cónyuge, porque ya vive hasta los 82, pero también van a tener en cuenta que mi hijo, que tiene un año, puede que sea beneficiario de la pensión hasta los 25. Entonces, todo eso termina sumando. Por eso, si yo soy hombre soltero a los 60 años y me quiero pensionar, voy a necesitar mucha menos plata que el hombre casado con una mujer de 20 años a los mismos 60 años. Y por eso no hay fórmulas, eso lo analizan en el momento. Listo. Pero a todo este cóctel de factores se le suma un factor que es muy difícil de estimar por ser incierto, y es la rentabilidad de mercado. ¿Qué pasa? En el RAIS, se llama régimen de ahorro individual con solidaridad, uno de los criterios más importantes es la rentabilidad. Siempre el dinero tiene que producir más dinero, porque aquí la base de la pensión es el ahorro. Si la rentabilidad de mercado es muy buena, logramos que el dinero dure más tiempo, entonces se necesita menos plata o la pensión puede ser más alta. Pero si la rentabilidad de mercado es muy mala, y ya sabemos, de pronto los que sigan las noticias económicas se pueden dar cuenta que en Colombia hemos tenido muchos problemas de mercado, y digamos todas las caídas de bolsa, lo que está pasando hoy con el dólar, lo que ha venido pasando desde el comienzo del año con el petróleo, esa rentabilidad de mercado fluctúa mucho en Colombia. Hay veces es relativamente buena, pero hay veces es muy mala. Y eso genera que el capital se vaya acabando más rápido. Entonces, eso es lo que se tiene en cuenta en el RAIS. Yo no tengo, muchachos, una manera de explicarles una fórmula para hacer este análisis, porque este análisis hay que hacérselo a cada persona. Hay una fórmula de matemáticas financieras que se llama cálculo de valor futuro, que esa es la fórmula de matemáticas financieras con la cual se llega a un resultado total acá, ¿sí? Pero la fórmula no depende de los factores de la fórmula, sino de estos cuatro. Entonces, hay que analizarle a cada persona su situación pensional, cosa que no ocurre en el régimen de prima media, porque en el régimen de prima media, sea casado, sea soltero, siempre y cuando tenga los 62 el hombre o los 57 la mujer, le vamos a aplicar la fórmula de la R, que es lo único que cambia, si tiene más o menos ingresos, de resto es igual. ¿Listo? Con este análisis en el RAIS determinamos el capital que se requiere y el valor de la mesada. Por eso aprovecho y les recuerdo, creo que esto lo dije en la primera clase que tuvimos, no hay un valor cierto en el RAIS, compañeros y compañeras. A veces uno escucha decir, es que yo en un fondo privado solo me pensiono si tengo 300 millones. No siempre, a veces es mucho más o a veces puede ser menos, ¿sí? Creo que, excúsenme si no, pero yo tengo, digamos, varios grupos con los que hablo de estos temas. Creo que les conté que yo he tenido casos de personas iguales, ¿cierto? A la misma edad, hombres a los 63, 64, y que a algunos les piden, no sé, 200 millones y a otros les piden 350 por factores personales de ellos, porque uno está casado, el otro no. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y no generalizar. El RAIS es muy complicado desde ese punto de vista, compañeros y compañeras. ¿Listo? ¿Les queda claro? Esa es la razón por la cual no vimos cómo se liquida la pensión de vejez, pero sí vamos a ver cómo se liquida en el RAIS, invalidez y sobrevivencia, porque es la misma regla que el régimen de prima media. ¿Queda claro eso? Sí, sí, completamente claro, porque es que eh, en sí la pensión dentro del RAI, o por lo menos la pensión de vejez, va a depender de las condiciones particulares de cada persona, ¿no? Sí. Basado en los aspectos que usted hace referencia y que la misma norma define para poder estudiar cada caso. Entonces, de mi parte quedó. Listo, perfecto, muchachos. Simplemente tengan en cuenta eso. Entonces, digamos, la pregunta es, entonces uno no puede revisar si le hacen bien este cálculo. No, sí se puede revisar,
pero no se puede revisar con antelación. Hay que revisarle a la persona en el caso concreto. A Pedro Pérez, a usted le dijeron que necesita 300 millones y le van a dar una pensión del mínimo. Venga, revisemos los factores. Y tratando de aplicar la fórmula de valor futuro, miremos si le hicieron una medición en exceso, si le pidieron más de lo que se necesita o le están ofreciendo una pensión más bajita, podemos atacar eso. Sí se puede atacar, solo que es un poquito más difícil. Listo. Ahora, pensión de invalidez. Bueno, no. En el RAIS tenemos una situación que vale la pena repetir, reiterar un poquito, y es las modalidades de pensión. En el RAIS tenemos 7 modalidades de pensión. No voy a repetir los nombres, en el material de estudio están, porque en realidad son un poquito confusos. Me voy a referir a la regla general. Las modalidades de pensión en el RAIS dependen de quién paga la pensión y quién asume el riesgo, ¿sí? Cuando, excúsenme un segundo, muchachos. Ok, es que se me había desconectado algo acá. Cuando estamos en el RAIS y la pensión se paga del fondo de ahorro, digamos, de la plata que recogió el afiliado, hablamos de unas modalidades, pero cuando le trasladamos el dinero y el riesgo a una aseguradora, hablamos de otras modalidades, ¿sí? Lo importante acá es tener en cuenta lo siguiente. Mientras la pensión se pague con el fondo privado, con la cuenta individual del afiliado, el afiliado es el que asume los riesgos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me ofrecieron una pensión de 2 millones de pesos porque yo tengo X cantidad de millones ahorrados en el fondo y por mis condiciones de edad. Si, por ejemplo, la rentabilidad de mercado, que es un factor importante, desciende notablemente, a mí me puede pasar que el año siguiente ya no me paguen 2 millones, sino 1,5 millones, ¿sí? Esa es una situación, porque ahí el riesgo lo asume el afiliado. Ahora, si le pasamos toda la plata a una aseguradora y la aseguradora se compromete a pagarme los mismos 2 millones de pesos y el mercado es negativo, el mercado no produce rentabilidad, el riesgo lo asume la aseguradora. Entonces la aseguradora me va a seguir pagando 2 millones siempre y si pierde plata es problema de ella. Digamos que uno podría pensar que es mejor entonces siempre irse por la renta vitalicia, que es lo que paga la aseguradora, pero alcáncense a imaginar cuánto es la diferencia en platas. Si yo tengo 300 millones en mi cuenta y eso me sirve para pagar una pensión de 1,5 millones, seguramente con esos 300 millones la aseguradora no me va a pagar el mismo 1,5 millones porque la aseguradora estas cosas no las deja libradas al azar. Francisco, una pregunta. ¿Sí? Sí, contame. Hola Armando Rojas, le comento que dentro, digamos, de la seguridad social nunca se habló de los regímenes especiales de pensión, sin embargo, pues yo tengo algunas inquietudes. Sí, De verdad que hay instituciones, digamos, o entes del Estado que tenían un régimen especial de salud, pero ahorita hay un revuelo en el ámbito laboral, en el tema de pensiones, porque es que el sí, 26 de agosto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sacó una sentencia, la 3194. Esa sí, sentencia básicamente le da, digamos como una reactivación a los regímenes especiales de pensiones. Básicamente hay dos sentencias ahorita, una que le profirieron a una trabajadora del Banco de la República que tenían un régimen especial de pensiones en el cual le dice que debe pensionarla, digamos, el Banco de la República. sí, Y también otra sentencia de un trabajador de Ecopetrol, dentro del cual, como en el acto legislativo 01 del 2005 que reformó la Constitución, sí, evidentemente dejó sin piso que ninguna empresa ni ningún, digamos,
trabajador y patrono podían concertar o llegar a un acuerdo en el tema de pensiones. Eso lo dice, digamos, así digamos, de tácito, el tema de las pensiones. Entonces, esas dos sentencias lo que dice es que abre las puertas, digamos, porque también hay demandas y eso lo está haciendo las electrificadoras del sector energético, tienen demandas ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, digamos, para poder reclamar su derecho a pensión por la convención colectiva. No sé en qué irá a parar eso, sin embargo, es que lo que digo es que para el efecto de, yo leí esa sentencia de Ecopetrol y dice que se adhiere, los jueces, los magistrados le están dando razón en cuanto a que pueden pensionar con el fondo de pensiones de Ecopetrol por el artículo 260. Obviamente, solamente para personas que al 2010, cuando murió digamos, el régimen de transición que dio el gobierno, porque la ley fue promulgada el 2005 hasta el 31, o sea, el 31 de julio le dio 5 años, hasta el 31 de julio del 2010. Ya ahí para adelante nadie podía pensionarse. Ese régimen de transición le dio 5 años, el que al 2010 tuviera 10 años, perdón, le dijo que se tenía que ir al sistema de ley. Y el sistema de ley no contemplaba exonera a los trabajadores de Ecopetrol y entonces lo mandó para el código. Entonces los jueces, los magistrados le dieron la razón con esa sentencia, por el artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo que dice que todo trabajador del Estado que cumpla 20 años de servicios y 55 de edad tiene que pensionarse con la empresa, en la última empresa con la cual labora. Eso se hizo y así está actualmente. Eso hay un revuelo a nivel de todas las empresas, digamos, del Estado. Yo trabajo en el sector del Estado, las empresas energéticas, las empresas del Banco de la República, los de la Fiscalía, Procuraduría, todos los entes del gobierno que tenían, digamos, sus sindicatos y sus convenciones, pues hay una reactivación. No sé si de pronto el otro año con la reforma laboral que está en pie, pues se pueda modificar eso. Ojalá que no, porque es beneficio para, digamos, para un sector, ¿no? Un sector de personas que tienen una convención. Pero hay una cosa, compañero, no. Primero, yo en realidad la sentencia de Ecopetrol la conocí en nota de prensa, no la he podido conseguir. Esas sentencias de la Corte realmente son un poquito tardías en llegar. La otra sentencia sí no la tengo referenciada, para ser sincero, pero hay algo acá. Precisamente no hablamos de régimen de transición porque ya, digamos, la aplicación del régimen de transición es residual, es solo para las personas que lo alcanzaron antes de que se finalizara. Sin embargo, hoy casi no existen regímenes especiales. Fuera de estos tres que mencionamos acá, no hay pensiones especiales a excepción de las pensiones que tienen el presidente de la República y las fuerzas militares, Policía Nacional, bueno, Ejército, Fuerza Armada y Fuerza Aérea, que tienen unas asignaciones de retiro que no son propiamente pensiones, pero que sí tienen unas condiciones especiales. En esos casos, sí, usted tiene razón, la Corte puede abrir ciertas puertas, aunque, digamos, la Corte, hasta que no profiere varios fallos en el mismo sentido, no crea precedente. Entonces uno sí puede pedir que le apliquen la sentencia a un caso análogo, similar o muy idéntico, muy parecido, pero la Corte puede retroceder en la posición, ¿sí? Digamos, de acuerdo con las reglas de la propia Corte, solo cuando se genera precedente judicial, cuando hay varios, la norma dice 3 sentencias en el mismo sentido, la Corte no se puede apartar tan fácil del precedente, pero mientras no sea precedente, la Corte puede tomarlo o no. Pero sí, eso genera un revuelo y hay que mirar caso por caso, que ese es, digamos, el punto del análisis que yo quiero resaltar. Hay que mirar caso por caso cuándo es posible y cuándo no, porque digamos que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, además de generar precedentes, solo son aplicables a casos concretos, ¿sí? Si la Corte dice, por ejemplo, en un caso específico de un sindicato que se debe revivir el tema de la pensión convencional, que esa es la demanda que entiendo que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, la Corte habrá generado eso para ese sindicato. Puede ser una puerta de entrada para todos los demás, pero digamos que no es un efecto generalizado como si la Corte Constitucional hubiera dicho en su momento que se le pidió que lo hiciera,
que el acto legislativo 01 del 2005 era inconstitucional en ese punto concreto. Pero puedo hacer una pregunta de pronto capciosa, no sé si de pronto esté enfocado en lo que le voy a preguntar, pero la pregunta es la siguiente. Esto lleva muchos años, desde que se perdió el régimen especiales de pensiones de todos los entes del Estado donde habían sindicatos. Es que no solamente es el sector energético, la hidroeléctrica, no solamente es Ecopetrol, Banco de la República, toda la Fiscalía, Procuraduría, todas las empresas del Estado que tenían sindicatos y llegaban a un acuerdo para poderse pensionar, digamos, con un régimen especial. Eso se acabó, eso es claro, pero la pregunta es, si en caso tal la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega a promulgar, digamos, un fallo a favor de los trabajadores que se puedan concertar, digamos, porque es que, digamos, los derechos civiles y los derechos internacionales establecen que entre patrono y trabajador pueden llegar a concertar acuerdos, y entre los acuerdos no dice cuáles, porque es que es un derecho fundamental a la asociación, digamos, a un sindicato, a un gremio, a una sociedad. Cada quien es libre de hacerlo. Entonces, si se adhieren y si el patrón no llega a un acuerdo, pues yo creo que también los acuerdos laborales son derechos fundamentales, porque el derecho al trabajo es un derecho, digamos, fundamental del ser humano. Entonces, si en caso tal llega a fallar la Corte Interamericana, pregunto, ¿el gobierno nacional puede retroceder en el acto legislativo y decir, bueno, a partir de ahora tenemos que, ¿se puede o no se podría? Es la pregunta. Vea, con independencia de lo que la Corte llegue a fallar, el gobierno se podría retroceder en el acto legislativo, porque en el derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si con un acto legislativo limitaron eso, con otro acto legislativo podrían volver a quitar la limitante, ¿sí? En realidad yo no me atrevo a decir cómo podría fallar la Corte porque no conozco la demanda. Yo sé porque en su momento algunos abogados laboralistas que yo conozco estuvieron apoyando esa demanda, como la doctora Ana Isabel Aguilar, por ejemplo, y el doctor Carlos Ballesteros aquí en Medellín. Entiendo que metieron algunos conceptos porque esa demanda es una demanda gruesa, muy grande, pero yo no conozco la demanda, entonces no sé cómo pueda fallar la Corte en ese caso. Sin embargo, a mí lo que me genera, digamos, la duda en todo este tema es que la Corte Interamericana falla en casos de violaciones de derechos humanos. Yo también creo que esta es una violación de un derecho humano, pero falla condenando al Estado a pagar indemnizaciones. Generalmente no da órdenes para que el Estado tome medidas, que es, por ejemplo, lo que la OIT recomienda. La OIT le dice al Estado, yo le recomiendo que modifique la legislación, pero la Corte Interamericana no dice eso, sino páguele a las víctimas tanto. Entonces no sé en Pero por realidad estar cómo. adherido al Tratado de la Haya, no es de estricto cumplimiento, pregunto, no sé, No, puede que sí, pero yo lo que te estoy diciendo es que no sé qué tipo de orden le pueda dar la Corte al gobierno para que tumbe el acto legislativo. Es decir, puede pasar, lo que yo he leído de sentencias de los tribunales internacionales es que ordenan pagar perjuicios, ¿sí? Puede que le ordenen a pagar al gobierno, a todos los sindicatos del país, un perjuicio por ese acto legislativo, pero no sé si le pueden ordenar que tome medidas frente al acto, es lo que te quiero decir. Digamos, entrando un poco más allá, porque inicialmente reconozco que no conozco la demanda. Pero sí, obviamente, mérito para demandar sí hay, porque sí se violan tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Ok, listo, gracias. Listo. Bueno, aquí entonces en el tema de la modalidad de pensión, les decía, pues simplemente cuando la aseguradora va a pagar una renta vitalicia, a ella no se le escapa el tema de la rentabilidad de mercado. Es decir, cuando la aseguradora hace el cálculo de cuánto vale la renta vitalicia, tiene en cuenta que el mercado puede fluctuar negativamente, por ejemplo. Entonces, esto es calculado, digamos, de forma exacta para que la aseguradora no pierda, porque el negocio asegurador está precisamente en eso. Cuando usted le aseguran su carro, y la aseguradora le pide tanta plata por el seguro del carro, la aseguradora ya sabe qué tan probable es que ese carro se choque o se lo roben o se averíe, etcétera, etcétera. Y ya la aseguradora tiene una curva de probabilidad que le permite siempre asegurar su ganancia. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, eso simplemente para tenerlo en cuenta. Existe una segunda forma, o bueno, no, una segunda pensión, que es la pensión de invalidez, y para calcularla debemos tener en cuenta dos factores. En el material del módulo
6, que este fue el módulo que terminamos la semana pasada, encontraron ustedes dos tablitas. Esas tablitas uno las hace para facilitar el trabajo porque en realidad, tanto en sobrevivencia como en invalidez, la manera de liquidación es muy sencilla. Tenemos que tener en cuenta cuánto es la pérdida de la capacidad laboral, cuántas semanas se cotizaron y a partir de eso ubicarnos en un renglón de la tabla y ya está. Existen dos montos diferentes en este caso. El primero, para cuando la pérdida de la capacidad laboral está entre el 50% y menos del 66%, o sea, hasta el 65.9%. Y existe otra para cuando la pérdida es igual o superior al 66%. Lo que nos va a llevar de un monto al otro es la pérdida de la capacidad laboral. Si la pérdida es de 50 a 65.9, nos quedamos en el monto 1, pero si es del 66 o más, nos vamos al monto 2. En el primer monto, siempre aseguramos el 45%. Y por cada 50 semanas completas, adicionales a las primeras 500, sumamos 1.5. En el segundo monto, aseguramos el 54%. Y por cada 50 semanas, esta vez superiores a las 800, pagamos un 2% adicional. Yo sé que esto puede sonar un poquitico confuso, pero precisamente por eso me tomé el atrevimiento de facilitarle la tablita. Porque con las tablitas termina siendo un poco más sencillo. Vamos a poner un caso cualquiera. Pedro tiene una pérdida de la capacidad laboral del 60%. Quiere decir que está entre el 50 y menos del 66. 60% de pérdida. Y al momento de la pensión de invalidez, Pedro tenía 1.220 semanas cotizadas. Vamos a buscar las semanas que tenemos, 1.200 o 1.250. Como tenía 1.220, no podemos llegar acá. Significa que en este caso, a Pedro le vamos a pagar el 66% de su ingreso base de liquidación. Así de fácil es. Que el 66% da menos del mínimo, entonces le reajustamos al salario mínimo porque en este caso, al igual que en todos los casos de pensión, ninguna pensión puede ser inferior al mínimo legal. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo con el segundo monto, que estas son las mismas tablitas que hay en el material de estudio. Vamos a suponer que Pedro no tiene el 60% de pérdida, sino el 70%. Pérdida del 70% con las mismas 1.220 semanas. En ese caso, buscamos, solo nos podemos quedar acá, porque no hay 50 semanas completas. Y entonces, en ese caso, a Pedro, si la pérdida de la capacidad laboral es superior, le vamos a dar el 70% en vez del 66%. ¿Por qué la ley establece dos montos acá? Esto es un rezago de la legislación anterior, porque la legislación anterior hablaba de invalidez y de gran invalidez. Invalidez es pérdida del 50 o más y gran invalidez era 66% o más. Entonces la ley 100 conservó esa idea y estableció dos montos distintos. Se supone que el que tiene la pérdida del 66 o más tiene más dificultades para realizar cualquier actividad, entonces por eso se le garantiza un porcentaje más alto. Pero aquí, al igual que en el otro caso, si la pensión termina siendo inferior al mínimo, se garantiza el mínimo completo. Hay una compañera que tiene el micrófono abierto. Sí. Ah, bueno, creí que de pronto tenía alguna inquietud. Bueno, entonces miren que con respecto a la invalidez, muchachos, para que no se compliquen mucho la liquidación de las pensiones, ustedes pueden tener estas tablitas a la mano, ¿sí? Van a asesorar a un compañero o una compañera que tiene su pensión de invalidez de origen común y van a revisar si le pagaron bien o no la pensión. Entonces simplemente validamos cuál es la pérdida. Cuando sepamos cuál es la pérdida, ya sabemos si aplicamos monto 1, monto 2 y teniendo claro el monto, miramos esta tablita o miramos la otra. Este es monto 2, esta es monto 1.
Y simplemente yéndonos hasta las semanas completas que la persona tenga de esta primera columna, ya sabemos cuál es el porcentaje a aplicar en la columna siguiente. En ningún caso, la pensión de invalidez de origen común va a ser superior al 75%. ¿Sí? Miren que en vejez llegamos al 80%, aquí nos quedamos en el 75%. Y en este caso, como se los dije ahorita, liquidamos igual la pensión, estemos en un fondo privado o estemos en Colpensiones, porque las reglas diferenciadoras son solo para pensión de vejez. ¿Listo? ¿Queda claro este segundo tema, compañeros y compañeras? Sí, compañero, muy claro. Listo. Creo que todavía se está viendo la pantalla. Sí, se ve la pantalla. Sí, Listo. La grande, ¿cierto? sí. Listo. Con respecto a la pensión de invalidez, es muy importante que tengan en cuenta el tema de la revisión, porque creo que algunos de ustedes me hicieron esta pregunta cuando estábamos en este módulo, porque a veces las personas no son conscientes de que la invalidez se puede rehabilitar. No necesariamente tiene que pasar, pero puede pasar. Entonces, cada 3 años, la entidad que paga la pensión puede, no es obligatorio que lo haga, puede llamar a revisión a la persona. Si a la persona la llaman a revisión, es obligatorio ir a esa revisión, porque si no se va a la revisión, le suspenden el pago de la pensión y 12 meses después se la quitan, ¿cierto? Entonces, si al trabajador le quitan la pensión porque no se revisó, él puede volverla a adquirir, pero si la adquiere 2 o 3 años después, la adquirirá a partir de ese momento. Pierde, digamos, ese retroactivo, porque fue culpa suya que se la hayan quitado. La revisión, muchachos, básicamente busca establecer si las personas tienen la pérdida igual o superior al 50 o no. Y realmente, muchachos, van a revisar a los trabajadores que tienen una pérdida muy cercana al 50. Si el trabajador fue calificado con un 70-75%, es muy difícil que lo llamen a revisión porque es muy difícil que la pérdida se rehabilite en esa medida. Pero si el trabajador fue calificado con el 50.01%, es altamente probable que lo van a llamar a revisar porque el cuerpo mismo está diseñado para rehabilitarse de ciertas enfermedades, de ciertos tipos de secuelas. No de todos, porque hay enfermedades que por el contrario, con el paso del tiempo se van agravando, pero hay algunas que pueden reportar mejoría y eso es lo que le valoran a la persona. Ahora, toco este tema, muchachos y muchachas, porque les quiero reiterar esta idea. Y esto es una recomendación de oro que le podemos dar a personas conocidas que estén en trámites de pensión de invalidez. ¿Qué pasa? La pensión de invalidez, cuando ya es reconocida, cuando se le está pagando al afiliado, es causal justa de despido. Al trabajador pensionado por invalidez o por vejez lo pueden despedir con justa causa, no lo tienen que indemnizar. Con vejez no podemos hacer nada porque la vejez sí no se rehabilita. Todos los días vamos cumpliendo más años. Pero la invalidez sí se puede rehabilitar. Entonces, si al trabajador lo despiden por la pensión y después de Vuelve, 3... ¿Cómo? Francisco, una pregunta Sí, dime. referente a ese tema, que hay justa causalidad para, digamos, romper o sea, acabar el contrato individual de trabajo, Sí. pero eso es en el sector, en cualquier sector. En el sector público también hay una limitante, porque hay una ley que en 2018 en la cual establece que los servidores públicos pueden trabajar hasta los 70 años. O sea, Sí, pero ahí también se cumpliría, digamos, sí, la causal. sí, se cumplen todos los regímenes porque esa causal la volvió a traer el artículo, es decir, en el Código Sustantivo del Trabajo, que es para particulares, siempre existió, pero la Ley 100 la volvió a traer en el artículo 33 y la Ley 100 le aplica a todos los sectores, entonces simplemente la amplió. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, en el 2018 se amplió la edad de retiro forzoso. Antes eran 65 años, la ampliaron a los 70. Eso no significa que al empleado público pensionado no lo puedan despedir.
significa que él tiene derecho a no pensionarse hasta llegar a la edad de retiro. Pero si el trabajador, empleado público, trabajador oficial, pide la pensión y se la dan, hay causal de desvinculación automática. Es decir, él no puede pretender quedarse hasta los 70 estando pensionado, porque igual la ley le obliga a solo recibir un ingreso si, por ejemplo, está en Colpensiones y sigue trabajando con el Estado. Pero así sucede, digamos, tienen hasta, creo que los antiguos hasta 3 pensiones. Pero Y algunos siguen laborando. ¿Solo ellos? Solo ellos. Solo ellos porque en el magisterio, eso se llama, eso fue confluencia de regímenes. ¿Qué es lo que pasa? En el magisterio, hasta antes de 1989, los maestros podían ser del Ministerio de Educación o de las secretarías municipales o departamentales de educación. Y habían maestros que tenían las dos categorías, estaban en los dos escalafones. Entonces, simplemente eran nacionales y eran territoriales, tenían pensión por cada lado porque el Consejo de Estado en algún momento dijo, se reciben las dos. Pero adicionalmente, por allá eso no recuerdo exactamente el número de la norma, pero hay una norma, creo que es del 78, tal vez, que contempla una pensión que llama pensión gracia. Y era para maestros que habían tenido buen comportamiento durante ciertos años de trabajo, entonces les daban la mitad de la pensión como regalo. Por eso se llama pensión gracia. Y por eso hay maestros que reciben 2 pensiones y media, en el fondo 3. Pero son solo los maestros, ningún otro régimen pensional en Colombia permite eso, ni siquiera el de los militares. Los militares que tengan asignación de retiro no pueden trabajar vinculados al Estado y ganar salario, digamos, por parte del Estado, porque el artículo 128 de la Constitución prohíbe la doble asignación con cargo al Tesoro Público. ¿Listo? Claro. Pero la causal sí existe. Si yo me pensiono, me pueden despedir, sea trabajador público o privado, me pueden despedir. Pero lo importante es, si me despiden porque me pensioné por invalidez, esa causal es relativa. Si a mí me revisan 3, 6, 9 años después y ya no estoy inválido, me tienen que reintegrar. Listo. ¿Qué es lo importante, muchachos? Que tengan en cuenta que esto solo se aplica si el trabajador no renuncia, porque si el trabajador renuncia, una vez es pensionado, no puede pedir reintegro. Entonces, la recomendación a los compañeros que se vayan a pensionar por invalidez es no vayan a renunciar. Tienen que esperar a que los despidan si es que los quieren despedir, porque la pensión de invalidez es causal de despido, pero no es causal de desempleo. Yo puedo ser pensionado por invalidez y trabajar. Es decir, la ley no me prohíbe trabajar, pero el empleador tiene la posibilidad de despedirme o no. ¿Listo? Bueno. ¿Todo claro hasta acá, compañeros y compañeras? A tocar